El Salmo 51 es clasificado normalmente como una oración para pedir ayuda o como un lamento, una queja individual. Lo que lo distingue es que la queja del salmista implica pecaminosidad. Es decir, este dolor profundo, este lamento que el salmista tiene, ha sido causado por pecado que ha cometido. La Iglesia, por muy buenas razones, lo ha incluido, este Salmo 41 lo ha incluido entre los que llama salmos penitenciales. Y si usted quiere tomar nota de esto, los salmos penitenciales son el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. A esta lista de salmos agregamos el Salmo 51 y son 7 salmos penitenciales. De los 150 salmos que tenemos en nuestras Biblias, estos son los 7 salmos penitenciales. De hecho, si usted lee cada uno de estos salmos, usted se va a dar cuenta que a excepción del Salmo 130, el Salmo 31 es el más dramático y el más familiar de los salmos penitenciales. Los temas que trata este salmo son pecado y perdón. Así que podemos concluir que a la luz del antecedente en el que David toma la mujer de Urías, a Betsabé, y manda a Urías a que lo pongan al frente de la batalla del grupo de los que están en la guerra y que muera, y aquella subsecuente confrontación entre Natán y David. Usted seguramente se acuerda, si quiere buscar en su Biblia o anótelo y después lo busca, segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14, ustedes van a ver aquí, en este momento particular, cómo Natán, de una manera muy sabia, va llevando a David, platicándole acerca de una familia que tenía un solo corderito, una corderita, y que era como parte de la familia, como una hija de la familia, y el vecino que tiene muchos corderos recibe visita y en lugar de comer uno de sus muchos corderos, se come la corderita del vecino. Y por supuesto, David se molesta, se enoja, y entonces dice, no, esta persona merece la muerte. Y Natán, el siervo de Dios Natán, le devuelve la responsabilidad a David para decirle, tú eres ese hombre. Lo confronta de una manera radical, y a partir de eso, entonces David escribe este Salmo 51, que tiene que ver más que con la pecaminosidad humana, con el carácter esencial de Dios. El carácter esencial de Dios. Hay imperativos que se mencionan, por ejemplo, los primeros 6 versículos del Salmo 51 hablan del carácter de Dios. Luego del 7 al 12 hay imperativos en el que solicita de Dios perdón y recreación. La serie se ve interrumpida en el versículo 13, del 13 al 15, es como un anticipo de la experiencia que va a tener
el salmista un cambio de vida radical, de tal manera que los versículos 16 y 17 son una conclusión del salmista en relación del pecado y el sacrificio, y termina los versículos 18 y 19 para una segunda conclusión como un agregado a los versículos del 1 al 17 que son originales. Vamos al texto bíblico, los primeros 6 versículos, y voy a leer en la Reina Valera 60 los primeros 6 versículos del Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este relato de David y Betsabé finalmente va a determinar no la pecaminosidad del ser humano, el pecado de David, sino más bien va a determinar la gracia de Dios. Con seguridad, el pecado de David es un pecado de graves consecuencias. Si ustedes recuerdan el relato completo, el primer hijo de Betsabé con David murió y la familia de David estuvo a punto de caerse en pedazos. Sin embargo, y por grave que haya sido, el pecado de David fue perdonado. Se le permitió vivir, seguir reinando, y a pesar de haber transgredido una buena cantidad de los 10 mandamientos, de manera particular 2 de los mandamientos al que se refiere al adulterio y al asesinato, la gracia de Dios es la característica sobresaliente de este relato de David y Betsabé. Es apropiado a la luz de el enfoque que se le puede dar al Salmo 51. Si nosotros tomáramos el Salmo 51 y lo enfocamos en el pecado de David, no seríamos muy justos, porque el énfasis mayor está en la gracia de Dios. En los primeros 5 versículos nosotros encontramos 3 palabras hebreas que son claves para hablar de la gracia de Dios. Una de las palabras es misericordia, otra de las palabras es gracia. En el caso de misericordia, en hebreo es anán. En el caso de la gracia de Dios, un término que va a recordarnos que el carácter de Dios se manifiesta a través de su gracia. Y el tercer nombre, el amor inmutable de Dios, aquí en su gracia, es Gesed en hebreo. La tercera palabra es compasión, y la palabra es rahamim. Algunos lo traducen algo así como compasión materna, un amor compasivo que es un amor que no cambia, es como parecido o igual que el amor de una madre hacia su hijo. De hecho,
debido a que las tres palabras claves que aparecen en el Salmo 51 se relaciona con Éxodo 34, versículos 6 y 7, porque en estos versículos de Éxodo 34 también aparecen iniquidad, transgresión, pecado. El pasaje de Éxodo 32 es el pasaje del becerro de oro, que cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, cuando regresa, encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. Y ustedes seguramente se van a acordar que tanto Israel como David son justificados, son perdonados, corrigen su relación con Dios, pero es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Así sucede con el salmista, que admite correctamente que Dios es justo a toda prueba en sus juicios, y luego habla él de que cantará mi lengua tu justicia, en el versículo 14, al igual que en el versículo 4, cuando habla de los juicios de Dios. El salmista anticipa que va a ser corregido al ser justificado por la gracia de Dios. Después de apelar al carácter esencial de Dios, el salmista se vuelve a su propia pecaminosidad. El vocabulario básico de los primeros 5 versículos de este salmo va llevando a través de estas palabras hebreas a considerar lo que David había hecho y lo pecaminoso que era su vida. En estos versículos la palabra hebrea más general para pecado es atá. Hay otra palabra, iniquidad, que es abón, que aparece 3 veces. También aparece la palabra transgresiones, peshá, y aparece la palabra maldad, ra. Y ustedes pueden ver en cada uno de estos términos que se enfatiza los efectos de la conducta pecaminosa. El pecado y sus consecuencias son penetrantes. El versículo 4 es muy interesante porque el salmista dice: contra ti, solo contra ti solo he pecado. No pretende indicar que la conducta pecaminosa del salmista no tenga consecuencias destructoras para otras personas. Más bien indica que el pecado tiene su origen en la falla de no darle la honra a Dios. Veamos el versículo 5. Y ha sido tradicionalmente relacionado para hablar del pecado, que San Agustín fue el que puso ese título y que para algunos de nosotros no es del todo adecuado, pecado original. El versículo 5 se relaciona con el pecado original, porque en este 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y tampoco significa que David era hijo de una relación furtiva de su madre, una relación fuera de matrimonio, una relación pecaminosa, sino simplemente significa que la naturaleza de David, como la naturaleza de todos nosotros los seres humanos, es una naturaleza pecaminosa desde el nacimiento. Algunos, al relacionar el pecado original, que nosotros en lugar de original podríamos hablar de una depravación
heredada, en lugar de la depravación adquirida, que son los pecados que se aprenden a través de la vida. Esta es una depravación que nosotros heredamos de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios. Y aunque el pecado es un asunto de decisión personal, tenemos que aprender que tiene una dimensión corporativa que nos afecta. A pesar de nuestras mejores intenciones y nuestras mejores decisiones, por causa de la caída de Adán y Eva, nosotros, corporativamente, la familia después de Adán y Eva, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros, a eso se refiere la palabra de Dios cuando Él dice, no hay justo ni aun uno. Se refiere más que otra cosa al hecho de que por naturaleza ninguno de nosotros podemos ser justos. Solamente por medio de Jesucristo somos justificados, pero por naturaleza hemos nacido en pecado. Tampoco, tenemos que mencionarlo, tampoco el texto, el versículo 5, pretende indicar que la sexualidad sea pecaminosa por definición. No, la sexualidad es santa, es limpia, es pura, es una bendición de Dios para la pareja y poder disfrutarla será siempre eso, una bendición. Más bien, conlleva lo inevitable de la falla humana. Voluntariamente Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, nos heredan a nosotros una naturaleza pecaminosa. 3 de los 4 términos para pecado en los versículos del 1 al 5 también aparecen en Salmo 34, versículo 7. Al igual que en la narrativa de Éxodo 32 al 34, completo es del capítulo 32 al capítulo 34. Además que la conducta de David en Samuel, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, se caracteriza o se menciona como mala, una conducta mala. Y David admite en 2 Samuel 12:13, yo he pecado contra Yahvé, he pecado contra Jehová, he pecado contra Dios. Y de nuevo, el recuerdo de este contexto de narrativa indica que la realidad del amor de Dios es más esencial que la realidad de la pecaminosidad humana. El énfasis mayor es en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios para con nosotros los seres humanos. En resumen, Dios perdona a los pecadores. De una manera apropiada, cada una de las palabras que se repiten en relación al pecado en los versículos del 1 al 5, también aparece como un objeto los imperativos de Dios. Y estos imperativos son: borra mis rebeliones, lávame de mi pecado, limpia mi vida, limpia mi corazón. El verso 6, el versículo 6, también indica que el pecado no tiene la última palabra para la humanidad. Dios desea no la pecaminosidad del ser humano, sino la fidelidad del ser humano hacia Él. La sabiduría, la sensatez, que el salmista pide consiste en la apertura ante Dios y la dependencia de Dios. Mientras que el pecado es inevitable y penetrante en la situación humana,
no es definitivamente la realidad determinante. Por encima del pecado del ser humano está la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios para con nosotros. Versículos 7 al 12. 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De esta manera, el salmista ora por perdón y ora por recreación, es decir, ser recreado. El término imperativo purificar procede de la misma raíz hebrea que la palabra pecado y aparece en otras partes en esta forma verbal relacionado con los rituales de purificación que incluyen el hisopo. El hisopo. Aun cuando es claro que el salmista alude a las prácticas rituales, el lenguaje es figurado. El asunto esencial es que por la acción de Dios, el salmista es perdonado, es transformado y el pecado y la culpa dejarán lugar para el gozo. El gozo. Por eso en los versículos 8 y el versículo 12 va a mencionar el gozo. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Son los versículos 8 y versículo 12. La fe del salmista está puesta en Dios como un Dios que puede crear. El término que se usa aquí en el Salmo 51 es el mismo que se usa en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Bará, crear, bará. Y se repite en Isaías desde el capítulo 50 hasta el versículo 51, donde la actividad creadora de Dios incluye la creación de una cosa nueva. Así dice, de una cosa nueva. Es significativo también que el verbo crear es utilizado en el contexto de la autorrevelación de Dios en Éxodo capítulo 34. Siguiendo inmediatamente a las palabras de Dios a Moisés, Moisés apela a Dios para que Yahvé vaya con nosotros y perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y Dios responde estableciendo un pacto con una promesa de realizar maravillas, tales que no se hayan realizado antes en toda la tierra o en ninguna nación. Es decir, está hablando de no solamente ir, tener su presencia, pero también crear cosas nuevas, crear maravillas y crear bendiciones que ninguna nación ha recibido. En resumen, tenemos que decir que el carácter fundamental de Dios incluye el rescatar, rehabilitar, recrear a los pecadores. En el contexto de Éxodo 32 y 34, 32 al 34, la vida de Israel depende de ese carácter esencial. Y en el contexto de 2 Samuel, capítulos 11 y 12, la vida de David depende de ello también. Y el Salmo 51
afirma que su vida depende de la disposición de Dios de perdonar y de su capacidad de recrear a los pecadores. Haga una asociación de los términos que utiliza aquí el salmista: limpiar, corazón, nuevo, espíritu. Y si usted lee, anote por ahí Ezequiel 36, versículos 25 al 27, Ezequiel 36, 25 al 27, vamos a ver que también en estos pasajes se testifica de la disposición de Dios para perdonar y de la capacidad para recrear. La repetición de la palabra espíritu, ruaj, refuerza este mensaje. La mención del Espíritu Santo es inusual, pero de igual manera en Isaías 63, versículos 10 y 11, también se menciona el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice Génesis 1:2, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es responsable de toda la vida, de todo el sustento, y para el salmista recibir un espíritu nuevo y vivir en la presencia del Espíritu de Dios significa nada más y nada menos que vida nueva. Vida nueva, una nueva vida. En términos bíblicos, el perdón significa salvación. ¿Qué es lo que quiere decir específicamente el salmista cuando habla de espíritu noble? Bueno, no es muy claro, pero una de las connotaciones o uno de los significados que se le da a un espíritu noble es un espíritu de generosidad. Por ejemplo, en Isaías 32, versículos 5 y 8, la palabra hebrea que se traduce como noble, nadib, es la opuesta a naval, necio. Y recuerda la sabiduría del Salmo 51:6. Los nobles son aquellos que atienden a las necesidades de los demás. Versículos 13 al 17. 13 al 17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, el salmista ahora dirige sus pensamientos, dirige su reflexión después de haber sido hecho nuevo, a compartir esa experiencia con los demás. El vocabulario que domina en los primeros 5 versículos, que se repite en el versículo 13, ahora sufre un cambio y el que era pecador y era transgresor, ahora se vuelve maestro de los transgresores y de los pecadores. El reconciliado va a llevar ahora el mensaje de reconciliar o de reconciliación. Debido a que la gracia pura, absoluta, de parte de Dios hace que el cambio de vida se manifieste a través de la nueva actitud del salmista. Y ya ustedes pueden leer, la oración de él es líbrame de los que derraman sangre, líbrame de la violencia. Tal vez también puede significar
líbrame de la culpa por haber derramado sangre. Si hubo alguien que Dios no aprobó, precisamente esa actitud es que David haya derramado sangre con sus enemigos. Y en este caso particular, al haber enviado a que fuera asesinado el esposo de Betsabé, esto significa que hay en él una culpa por haber derramado sangre. Al haber asesinado a Urías, entonces David suplica perdón y suplica que se quite de él la culpa por haber derramado sangre. Así que el salmista ahora se compromete a dar un testimonio público del cambio que ha habido en su vida. Una transformación interior no es suficiente. El corazón limpio y el espíritu nuevo tienen que ser acompañados de una proclamación exteriormente visible y audible. Que el testimonio se vea y se oiga. Las buenas nuevas de Dios deben ser declaradas. Y noten ustedes que el salmista es muy elocuente porque utiliza órganos de su cuerpo, como también nosotros, para dar ese testimonio. Él habla de mi lengua, mis labios, mi boca. Los versículos 14 y 15, usted puede ver que habla de eso, mi lengua, mis labios, mi boca. Esta expresión de alabanza se hace para reemplazar lo que pudo haber sido un sacrificio ritual, pero que no coincidía con el estilo de vida del salmista. Entonces, él habla de que el sacrificio apropiado se identifica como acción de gracias, es decir, una gratitud humilde acompañada por palabras y acciones fieles. El versículo 16 nos recuerda las críticas proféticas del sacrificio y comunica el deseo de Dios de que las acciones del ritual se vean acompañadas por el compromiso y transformaciones personales. Dios desea la totalidad de la persona. El salmista, que ahora ha sido perdonado y ha sido transformado, ahora ofrece a Dios con un espíritu quebrantado, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Él va a mostrarse delante de Dios para presentar alabanza con un espíritu humilde, un espíritu transformado. Ahora el salmista tiene más que proclamar, pero no acerca de sí mismo, sino acerca de Dios. El testimonio público del salmista va dirigido precisamente en la misma dirección que la apelación urgente al carácter esencial de Dios. Ahora el salmista te va a volver alguien que va a ayudar a aquellos que están todavía en la situación en la que él se encontraba antes de ser perdonado. Finalmente, versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estos versículos parece que se hubieran agregado posteriormente para hablar del concepto sobre el sacrificio. En los versículos 16 y 17 habla sobre lo que el salmista piensa sobre el sacrificio, pero el 18 y 19 va a mostrar
que hay no solamente una dimensión personal que trae su efecto, pero hay también una dimensión corporativa. Es decir, debido a la oración en favor de Sion y de Jerusalén, varios eruditos indican que los versículos 18 y 19 fueron añadidos en el período post-exílico para adecuar el Salmo 51 al uso corporativo en ese tiempo. Bueno, de cualquier manera, estos versículos constituyen un recuerdo apto de que el pecado ya no más es simplemente un asunto de decisión personal, es también una cuestión corporativa, institucionalizado. Indica también que la justificación del pecador individual no quita la necesidad de participación en la adoración en la comunidad, sino hace posible la participación en la comunidad en la adoración de manera adecuada, de manera apropiada. Dice el salmista, sacrificios correctos serán ofrecidos por aquellos que han entregado sus propias vidas como una ofrenda del todo quemada a Dios. Por la misericordia de Dios, aún los rituales tradicionales, el mismo orden antiguo de oración, serán transformados, serán cambiados. Déjeme terminar con 3 enseñanzas muy sencillas. La primera de las enseñanzas es que el Salmo 51 llama nuestra atención a una característica en la raza humana, el pecado. El relato de David y la historia de la subsecuente monarquía son de hecho muy vergonzosos, así como lo relata en el capítulo 51 de manera muy dramática y dolorosa. También tenemos que decir que la conducta de los discípulos en los evangelios no es muy adecuada. La situación de la iglesia primitiva, revelada particularmente en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios, nos habla que no es una conducta buena. La historia de la iglesia cristiana a través de todos los siglos va a mencionar, va a mostrar que han habido fallas en la relación con Dios. Y los detalles de nuestros relatos, si somos suficientemente honestos para admitirlo, tenemos que decir que le hemos fallado a Dios alguna vez y que la gracia de Dios ha sido buena para con nosotros. En resumen, el Salmo 51 no trata solo acerca de Israel o de David o de algún salmista antiguo desconocido. Trata también acerca de nosotros. Trata con lo que nosotros somos y cómo somos como individuos, cómo somos como familia, cómo somos como iglesia. El pecado penetra la vida del ser humano total. Es muy vergonzoso. Le fallamos a Dios y causa vergüenza. Bueno, estas son las malas noticias del capítulo 51 del Salmo, pero las buenas noticias del Salmo 51 son todavía mayores. Sí, la naturaleza humana es fatal por causa del pecado, pero también la naturaleza de Dios es maravillosamente buena para con nosotros, porque Dios es capaz de perdonar todo pecado y de recrear a la persona. Así como ha recreado a Israel, que muchas veces le ha fallado a Dios, así como recreó la vida de David, así también Dios puede cambiar nuestro corazón y nuestra vida y recrear nuestra conducta. Un pueblo que ha sido desobediente viene a ser socio de Dios a través de un pacto eterno.
los discípulos, torpes y desobedientes, que discuten todavía quién será el mayor en el reino de los cielos, caminando con el Señor, llegan a ser conocidos como aquellos que han trastornado al mundo entero. Y por la gracia de Dios, Saulo, el que antes era un asesino, viene a ser transformado a ser Pablo, el embajador de Jesucristo. La gracia de Dios es esencial en nuestras vidas y estas son buenas noticias. La segunda enseñanza. No sería sorprendente para nosotros que el apóstol Pablo conociera el Salmo 51, porque él lo cita en Romanos capítulo 3, versículo 4, como parte de su argumento de la universalidad del pecado en la raza humana. Pero esta proclamación de Pablo también lo lleva a que en el capítulo 3, versículos del 21 al 31, Pablo hable de la justificación del pecador por la gracia de Dios. Revela en Jesucristo lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, que Cristo puede hacer de nosotros una nueva creación. Lo viejo pasó, todo es nuevo, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo, y como nos ha reconciliado, nos ha encargado también el ministerio de la reconciliación. Es este Dios maravilloso que no toma en cuenta las transgresiones del ser humano, sino su bondad y misericordia para cambiarnos. Y por supuesto nos manda a que le supliquemos a los demás, reconcíliense con Dios. Así que una invitación del Salmo 51 es a estar reconciliados con Dios. En el análisis final, el Salmo 51 es una proclamación de las buenas noticias de la justificación de los pecadores por la gracia de Dios. Un buen pasaje que encontramos de esto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual, vuestro culto racional. Y luego la invitación a no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente para comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El salmista se anticipó al consejo de Pablo, hablando en el versículo 1 del Salmo 51 de la misericordia de Dios. Luego en el versículo 17 de un sacrificio vivo. Los versículos 10 y 12 de un salmista transformado, capaz de comprender la voluntad de Dios. En el versículo 13 comienza a anticipar la transformación del mundo por la gracia del Señor, de una pecaminosidad humana a una nueva creación. En tercer lugar, como testimonio de la fuerza penetrante del pecado y como un llamado a reconciliarse, la proclamación poderosa de la gracia de Dios es para todos los tiempos y esto es apropiado para ser utilizado en la adoración. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que al leer el Salmo 51 lo podamos ver como un llamado a la confesión, al perdón y a la nueva creación que Jesucristo puede hacer en nosotros. Y que eso nos lleve a la adoración y nos lleve al testimonio de los demás de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Antes de que cantemos de la bondad de Dios con nuestro hermano Giovanni y nuestra hermana Carito, déjenme terminar leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual, el Salmo 51. Dios mío,
Tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que de antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén. Vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que tengamos una semana maravillosa, una semana especial. Vuelva a leer el Salmo 51, analícelo, vuelva a escuchar el estudio para con mayor tranquilidad recibir las enseñanzas y mi deseo personal es que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Cantemos acerca de la bondad de Dios. Y demos gracias al Señor por poder ofrecerle también ofrendas, diezmos, primicias y nuestra ofrenda de acción de gracias. Padre, gracias por permitirnos participar en tu obra para el sostenimiento de tu reino a través de diezmos, ofrendas, primicias, nuestra ofrenda de acción de gracias, Señor, que es para la evangelización mundial. Y, Señor, que tu bendición sea con cada familia que puede participar, Señor, dando sus ofrendas y sus diezmos, sus primicias. Oramos agradecidos, consagrando, Señor, estos dineros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta. Amén. Amén. Cantemos. Bueno es Dios. Hasta pronto.